estafadores, me pidió que publicara este texto sobre el migas. Esto es un buen ejemplo de lo que le puede pasar a una persona cualquiera que viene de fuera sin tener ni idea de dónde se está metiendo, que vienen a esta trampa en forma de comunidad llena de delincuentes, estafadores, acosadores, donde hay gente que roban bolsos ancianas, personas metidas en estafas piramidales, sacando dinero a pobres ingenuos. Gente que va a acosar en la vida real a las casas de la gente y a sus madres. Tipos repugnantes que difunden por grupos de Telegram imágenes íntimas privadas de mujeres. Gentuza que ocupa casas de otras personas. Delincuentes que amenazan con filtrar datos privados si no les donan, etcétera, etcétera, etcétera. Gentuza que luego encima son puestas en valor por un montón de descerebrados. En fin, doy paso a la carta para el migas, que se titula Sobre el acoso a la madre del migas. El acoso en el salseo está llegando ya a cotas insospechadas. Auspiciado por sinvergüenzas como el Calvo, Kimi, el Maligno, Dani y todos los que le siguen y callan sus fechorías. El salseo está llegando a su punto más despreciable. A aquellos que en la calle serían carne de presidio parecen agruparse formando canales de YouTube que usan para formar un séquito de sinvergüenzas a su altura, depurando a todo aquel que opine lo contrario. Todo el que calla ante hechos como los que apoyan el Calvo, Kimi, el Maligno, Dani, son igualmente cómplices de esos actos. A día de hoy, las hienas tienen una nueva presa, el migas. El migas, que hasta ahora era su gallina de oro, se ha convertido en la presa a destripar. Esta persona que donaba sin mirar colores, sin mirar grupos, sin dejarse influir por el salseo, intentando ser generoso con aquellos con los que compartía su tiempo. Es ahora la presa a cazar por esta ralea de bastardos sin códigos entre los que destacan Kimi y el Calvo. Venden que se sienten comprados, pero la realidad está clara. Prefieren destripar la gallina de oro antes de que sus enemigos se beneficien de ella. Todos querían al migas y se deshacían en elogios cuando les llegaba su dinero. Pero lo querían con exclusividad. Cada vez que el migas donaba a un rival, ellos lo veían como la mayor de las traiciones. Por eso, prefieren acabar con él, prefieren acosarlo, hacer que se vaya, destriparlo, a él, a su familia si hace falta. Lo que sea, con tal de echarle y que no done a nadie más. Cuando el Maligno ha acosado a la madre nonagenaria del migas, todos se han alegrado. Da igual que el Maligno sea su enemigo. Ahora ha acosado a favor de sus objetivos. El acoso a familiares lo consienten cuando les favorece. Acosar a la madre del migas, ahora al Calvo y a Kimi, les hace gracia y les viene bien. Y por tanto, tienen que tapar ese acto, negando que haya pruebas. Pero las pruebas son evidentes. La propia madre del migas habló con un ataque de ansiedad y el propio Maligno corroboró que había ido a ese pueblo. Pero las evidencias hay que negarlas si éstas van en contra de sus intereses. Así de despreciable es el Calvo. Consiente que acosen a la madre de una persona que intentó ayudarle. Ese es el ejemplo que verá el hijo del Calvo cuando crezca, el de un padre acosador. Sí, el Calvo en su juventud asaltaba en la calle a gente inocente para robarle hasta la ropa que vestían. Y gracias a su mujer, que le dio una familia, una oportunidad, eso parecía el pasado. Pero no lo es, lo sigue haciendo de una u otra forma. Ahora lo hace, negando lo que él sabe que es verdad, negando actos como el acoso a una anciana, siendo por tanto partícipe de ese acoso, situándose en el mismo nivel que el Bravas. Sí, Calvo, sigue siendo igual. Tu mujer, tu hijo, han perdido la batalla contigo. En cuanto has podido demostrarles que tenías valores, que el pasado lo había superado, lo has echado todo a perder. Has demostrado que sigues siendo un acosador, un abusador, un maltratador de ancianas. Calvo, eres despreciable. Al migas. Lo ves como presa fácil, como también ves como presa fácil a Paco.
Pero cuando tenías delante a otra gente más dura, como aquel Miguel, tragabas saliva, llorabas y querías dejar el salseo. Pero acosar, atacar al débil, a Paco, amigas, a su madre. Eso es más fácil, y eso te divierte y te da dinero. Y también, así de despreciable, es Kimi. Malmete y le lava la cabeza al calvo. Sacando lo peor de esa marioneta alopécica. Jugando con él, aumentando el salseo. Le da igual que una mujer de 90 años sufra, si eso les divierte. Tiene que posicionar al calvo y su séquito o se acabará su diversión personal. Quiero dejar claro que el problema no solo reside en estos energúmenos. Tan despreciables como ellos son toda la gente que callados, por miedo a ser depurados del canal, consienten y aplauden desde las gradas del Coliseo los actos despreciables del calvo y Kimi. Gente como Miriam, Fabricio, Padre Mons, Peque, Lobodomi, etcétera, etcétera. Contemplan cómo se acosa a gente, cómo se humilla a almigas. En silencio. Intentando justificar estos actos, porque según el calvo, no hay pruebas. Prefieren taparse los oídos, la boca, los ojos. No vaya a ser que Kimi se fije en ellos y les eche o les humille en público. Basta un comentario, un mal gesto, una opinión contraria, para que Kimi se encargue de convencer al calvo de que esa persona no debe estar ahí. Sonaría la alarma de disidencia, sonaría la alarma de pensamiento propio. Así que mejor callarse, mejor apoyar el acoso a una anciana antes de que el policía del pensamiento, Kimi, me juzgue y me eche. Los policías del gueto fueron los propios judíos. Así actúan las llaves en canales despreciables como los del calvo. Si has llegado a llave, has pasado la depuración, ya eres alguien capaz de continuar el acoso. Para ellos, siempre que el acoso no le toque a uno de los suyos, no pasa nada, se puede negar, se puede correr un tupido velo, se puede tapar. Si le toca a la madre de otra persona, solo es una mujer mayor que vive a muchos kilómetros de distancia, solo estamos en un chat, no hay pruebas de que eso haya pasado, es mejor callarse, es mejor colaborar. Así viviré más tiempo, porque solo gente así sobrevive en canales de acoso, como el del calvo y Kimi. Solo gente que tolera y apoya el acoso. Bien, ya lo has apoyado. Callándote o justificándolo. Y ahora, sin conciencia, sin opinión, tienes tu premio. Ya vistes de azul. Y puedes callar a otro, perpetuando el acoso. Calvo y Kimi taparon al Bravas, taparon la verdad a costa de la salud de una anciana. Primero diciendo que el Migas mentía, después diciendo que el Bravas mentía, más tarde diciendo que el Migas hacía mentir a su madre, y finalmente, cuando el propio Bravas dijo que es verdad que estuvo en el pueblo, ya solo podían decir que no había pruebas. Cuando pusieron videos, pasando por la casa del Migas, seguían negando que todo fuese verdad. Todo era un montaje, el propio Migas debe haber pagado al Bravas. Sí, es eso, y quien no piense que es eso, se va a la puta calle. Y los de su chat, amedrentados, cobardes con la mínima capacidad crítica, asintiendo como el perrito de un coche, sin criterio, sin carácter, sin corazón. Bajan la cabeza, pierden su dignidad y le aplauden. Tanto el despreciable del Kimi como el calvo, tras acosar al Migas, actualmente acosan y se ríen de Miguelet, un pobre desgraciado inofensivo, consumido por las drogas. Porque claro, para el calvo, reírse y abusar de alguien que está en peor estado por el consumo de drogas que él, le hace sentirse superior. Kimi lo sabe, sabe que el calvo disfruta riéndose y acosando a gente débil y le da esa pastillita azul para mantenerle manipulado. Nutre de ponzoña a ese monstruo interior del calvo, avivando su lado acosador para mantenerlo despierto, y así Kimi continuará teniendo a su títere en el teatro del salseo. Y así de despreciable como el calvo y Kimi es Lobodomi, que siempre se jactó de donar a quien a él le pareciese bien. Pero cuando el calvo le cuenta la historia del Migas, cuyo delito es que precisamente dona a quien él quiere, independiente de bandos. Entonces Lobodomi se calla, piensa, y finalmente se decide aplaudir al calvo, lamerle el cipote. Aplaudir por tanto que el calvo tape el acoso a la madre del Migas. Matan al Migas por haber sustentado ideas de afecto en una comunidad de rencores. Y para justificar su fusilamiento, era preciso acusarle en falso.
fue en aquel infausto día del 16 de agosto del 36, cuando en aquellas tierras granadinas, un exdiputado derechista, junto a otros fachas, arrestaron y trasladaron a Lorca para su fusilamiento, acusándole de espía ruso y de homosexual. Y ha sido 86 años después, cuando el Bravas, escoltado y tapado por otro grupo de radicales, entre los que estaban Quimi y el Calvo, han repetido la historia para fusilar al Migas en aquellas mismas tierras. También pronostico que como todos le querían con exclusividad y prefirieron matarlo a que el Migas donase a otros. Ahora, como hienas ruines, pronto asomarán el hocico a ver qué hacen los demás y moverán el rabo un poquito con algún gesto hacia el Migas. No vaya a ser que otro lo haga antes y reciba donaciones y él se quede con cara de tonto. En esa diatriba están ahora las mentes del Calvo, Cámara, Morales y el Bravas. A aclarar que Morales nada a dos aguas. No se posiciona a favor de sus aparentemente amigos, el Calvo y Quimi, porque eso le costaría dejar de recibir el dinero del Migas. Como prueba de este doble juego, vemos que mostrándose de palabra, amigo del Calvo y Quimi, los ha desplazado, quitándole las llaves de su canal, como caramelito para el Migas, y para que estos no logren imponer ahí su pensamiento único. Aún así, le han faltado huevos de posicionarse claramente en contra del acoso al Migas, ya que eso implicaría cantarle al Calvo y a Quimi las verdades que merecerían oír. Y empezaría a ser acosado por el Calvo. Además, su ambigüedad me hace pensar que Morales deja a propósito que acosen al Migas, para tenerle así en privado solo para él. Este maquiavélico personaje es sospechoso además de haber pasado capturas falsas para precipitar la situación actual, cosa que no sería extraña conociendo su pasado de acosador del presidente, al estilo Bravas, con llamadas varias y haciéndose pasar hasta por agente del CNI. Todo esto hace que Morales merezca igualmente ser situado en el lado de los acosadores. Resumiendo, este acto contra la anciana madre del Migas, realizado por el Bravas y apoyado por Cámara, Calvo, Quimi, Morales y todos los que se callan, ha sido despreciable. Y como tal, se debe condenar sin paliativos, independientemente del salseo. El historial del Bravas supera lo inimaginable. Se ha recorrido media España persiguiendo al presidente por su odio, por su inquina personal. Pero esto tiene que llegar a su fin. No se puede tolerar que el Bravas impunemente visite a gente. Pensad en qué haríais si esta persona visita a vuestra madre. Esto se debe parar. Aquí y ahora, por justicia, por honradez, y porque si no, esto podría acabar en una desgracia. Pero no se podrá parar si la gente consiente al dictado de los 4 cabecillas de turno. Desde aquí llamo a la gente a opinar sin miedo, a ponerse en contra de los canales que aplaudan, nieguen o justifiquen esos actos, y a abandonar esos canales de acoso si continúan por ese camino. Bueno, y esa sería la carta, con un excelente mensaje final. Mi consejo a ese señor, llamado Migas, y a cualquiera que llegue a estas comunidades, para empezar, le aconsejaría que se fuera corriendo por donde ha venido, y segundo, le aconsejaría que no malgaste el dinero en donarle a estos delincuentes disfrazados de cibermendigos. Son malas personas. Es malgastar el dinero en gente que no lo merece, y es animarlos a que sigan jodiendo a las personas. Además, le hacéis un flaco favor donándoles a yonkis y alcohólicos que encima se dedican a estafar a la gente, a acosarla, a amenazarlas y a todo tipo de aberraciones. Migas, espero que hayas aprendido de esta lección de la vida y no vuelvas a caer en el error de donarle a ciberdelincuentes. Y por cierto, Migas, por si escuchas esto, si te cruzas en tu camino con una persona llamada Pedro el Argentino y otra llamada Analista, huye como si vieras al diablo. Ese par de pájaros intentarán estafarte. Y lo dicho, antes de donar a la gente, asegúrate que tu dinero va a personas que merecen la pena, no a basuras humanas. Saludos y suerte.